Momentito, no tanto entusiasmo, vamos despacio. Parecería que Jesús para en seco a este hombre, que según Mateo era joven, que viene corriendo como así, como ansioso, y se pone de rodillas delante de él. Jesús le dice, vamos despacio. ¿Por qué me decís bueno? Bueno hay solo uno, y es Dios. Jesús sabe bien quién es esta persona. Su vestimenta, sus modales, lo delatan como una persona, digamos, de buen pasar, una persona rica. Incluso con la suficiente preparación y el tiempo como para preguntarse cómo es que es posible tener vida eterna, ¿sí? No necesitaba otra cosa que preocuparse en su vida que eso. Ustedes saben que desde hacía tiempo, antes de Jesús, ya existía la creencia de que las riquezas, lo mismo que la descendencia, para un varón, era producto de la bendición de Dios. Era como un premio que Dios daba a la fidelidad que se tenía a él. Tener riqueza es tener una fortuna tal que permite vivir sin lujos y sin tener que forzarse demasiado por esa vida que uno llevaba. Y eso era la bendición de Dios. De allí que en general se cree que el pobre o quien no tiene riqueza simplemente, quizás como cualquiera de nosotros y nosotras, es una especie de castigado o de infiel a Dios, ¿sí? Que debe trabajar cada día para tener lo que necesita para cada uno de esos días. Jesús no le dice nada nuevo a este joven rico. Le pregunta por el cumplimiento de los 10 mandamientos, como lo básico de la ley judía. ¿Ustedes saben cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, no viene al caso, pero si lo quieren buscar está en el libro del Éxodo, el segundo de la Biblia, en el capítulo 20. Ahí está el relato de cómo y están los 10 mandamientos. Pero Jesús enumera algunos, ¿sí? Mandamientos, pero solo 6 de los 10, de esos 10 que dio Moisés en su momento. Faltan 4. ¿Cuáles son? Si estuviéramos en nuestro contexto sería como una tarea para lograr, pero yo se los digo. Los que faltan son, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, o de Yahvé tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 evangelios Jesús no los incluye en la numeración que él hace. Una manera muy sutil de llamar la atención, porque los 4 mandamientos tienen que ver con la plena relación, la plena comunión con la divinidad, con Dios. Y entonces, ¿qué está dejando en evidencia el mismo joven rico cuando dice, yo todo eso lo cumplo desde mi infancia, desde mi juventud? La respuesta a esta exigencia de Jesús, incluso el Evangelio dice que al mirarlo Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. La actitud de Jesús para esta persona es positiva, porque desde chico procura hacer la voluntad de Dios. Y se ha esforzado en eso, pero le faltó, diríamos, 5 para el peso. De alguna manera, este joven rico que se esforzó por cumplir los mandamientos, por estar de acuerdo a todas las pautas de la religión judía, le faltó un poquito fundamental. No pudo o no quiso permitir que su relación con Dios lo modifique. ¿Sí? O sea, ni siquiera Jesús le pregunta por su relación con Dios en cualquiera de las maneras en que lo expresan los 10 mandamientos. Es un buen tipo, ¿quién le puede echar algo en cara? Pero sus valores, sus prioridades no son las correctas de acuerdo a la voluntad amorosa de Dios. No se puede servir a 2 señores.
No se puede mezclar distintas escalas de valores y hacer algunas cosas sí, otras no de acá, algunas sí, otras no de allá. Abandonar todo, darlo a los que lo necesitan y seguirle a Jesús. ¿Cómo hacemos para adorar a dos señores? Dice la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuántos dioses nos propone nuestra cultura? ¿Sí? Ahora esta semana pasada se abrió de vuelta la campaña electoral en función de noviembre. Lo lamento por nosotros, pero tenemos propuestas bien dispares, ¿sí? Por un lado, una postura extrema que dice que lo que yo tenga ganas de hacer lo hago, ¿sí? Y en el otro extremo dice, bueno, pero está bien, hacé lo que quieras, pero subordinate a las necesidades de los más necesitados de la comunidad. Pero, ¿cuál es la escala de valores que en el fondo nos propone nuestra sociedad? ¿En qué ponemos nuestra fe en la vida cotidiana? Es esa fe que se expresa en nuestras rutinas, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Hoy en día podríamos decir de dónde sacamos nuestra propia información, de qué canales de televisión, de qué radios, de qué diarios, ¿sí? Porque está visto que en general uno suele elegir espontáneamente aquello que confirma lo que uno piensa, con lo cual ni siquiera en ese campo tenemos otras posibilidades. Abandonarlo todo en manos del amor de Dios y seguir a Jesús. Frente a esto, los mismos discípulos preguntan, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Para Dios no es nada imposible, Él es capaz de hacerlo. Y si nos presentamos ante Dios con la apertura necesaria para tener esta posibilidad de cambio, de reconocer otras cosas diferentes, estar abiertos a la posibilidad de una acción creativa de Dios, y no a la misma de antes, Él actúa en nosotros y estaremos poniendo en orden nuestra escala de valores en sintonía con ese amor de Dios, sabiendo qué es lo más importante y en qué podemos confiar. Pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para verdaderamente poder discernir en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones personales, con nuestros seres queridos, con la comunidad de fe, en toda la sociedad, discernir entonces qué es acorde al amor y a la voluntad de Dios. Y tengamos esa apertura para dejar que en su Espíritu Dios nos cambie, nos modifique y nos permita estar en plena comunión con Él, en plena armonía con nuestros semejantes, en paz con nosotros mismos y respetando todo lo creado. Que así sea. Amén.